El famoso aplauso. Famoso aplauso. Bueno, Dalmas, contame un poco quién sos, a qué te dedicas y hablame un poco de eso. Pará. ¿Abro la cámara o te abro vos? Hablame a mí, olvídate listo. que la cámara está. Eso. Está bien. Fenómeno. Soy Dalmas. Trabajo con podcast. Produzco y edito podcast, principalmente. Después hago muchísimas cosas relacionadas al sonido. Específicamente lo que más me gusta es la parte de edición, de diseño sonoro, todo lo que tenga que ver con la parte sonora de un podcast. Que no es solamente, digamos, editar o andar haciendo magia con alguna entrevista, sino que también es armar toda la sonoridad, los ambientes, el clima, todo lo que sea necesario para que un podcast suene bien y tenga tal vez sentido. Ok. Porque la calidad, qué sé yo, es como puede ser relativa. Sí. Y más con los podcasts, no hace falta tener una muy buena calidad si vas a estar escuchándolo, no sé, arriba de un colectivo o un bondi, donde ya la escucha se hace bastante difícil. Claro. Entonces creo que la calidad va a depender mucho de muchos factores. Pero sí, digamos, siempre apuntando a tener una gran calidad para que uno pueda escuchar un podcast a veces en la casa en vez de ver Netflix, escuchar un podcast así de ese estilo con esa misma, calidad. Así que eso básicamente es lo que hago, lo que soy. Como te conté, el podcast se llama ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Y la idea es hablar sobre estas 4 preguntas que para mí creo que cualquier persona que está en una búsqueda creativa o de sentido también, alguna vez se las hizo de manera directa o indirectamente. A mí lo que me interesa es, conocer un poco al respecto de esos procesos. Y la primera pregunta que te quería hacer es, ¿cuándo vos empezaste a pensar en armar un podcast? Tengo que haber empezado a pensar Sí. en armar un podcast probablemente 2017. Okay. Algo así, debe ser. No me queda claro. O sea, en el momento preciso, pero... Claro. Estaba haciendo radio en ese momento. Okay. Y la situación ahí se estaba dando de tal manera donde era el final ya del proyecto que estábamos haciendo. Tenía algunas alternativas como para continuar en esa parte más creativa de radio, porque si bien soy productor de radio, incluso recibido, hice una carrera, Okay, que hoy en día se ha transformado en cuestiones más de transmedia o audiovisuales. Claro. Sí, había una carrera sobre producción y una de las cosas que más me interesaba era la parte de edición. Que ahí en el programa de radio más o menos... Algo podías hacer, sí. Pero... Sí, algo podía hacer. También aproveché para hacer muchas otras cosas, como aire y más de producción, pero yo necesitaba un poco más. Okay. Y el podcast fue como una salida de todo eso, una salida elegante. Claro. Porque radio probablemente no tenía ganas de volver a hacer, lo que significaba, más que nada la parte del vivo. Claro. O sea, no es que me disguste el vivo te da una adrenalina que es inigualable. Pero eso combinándolo con laburo y con otros proyectos hacía muy difícil. Claro. Entonces el podcast lo vi como una posibilidad de hacerlo en mi tiempo libre. Claro. Después de trabajar, para hacerlo con mis propios tiempos, donde justamente la parte del vivo no te corre tanto. Claro. Así que eso fue más o menos seguramente cuando empecé a pensar en hacer un podcast. ¿Qué tenía en mente en ese momento? No, nada en particular. Solo un podcast. Sí, porque yo funciono como, no sé si de una forma extraña o no, preparo el terreno para luego. Claro. Entonces no tenía una idea concreta. Claro. Yo lo que necesitaba saber era cómo hacer un podcast, cómo con todo lo que yo ya sabía podían hacer un podcast. Lo único que necesitaba sumar era toda la parte más específica del podcast, tema de hosting, distribución. 2017 estamos hablando de que no existía Anchor, claro. No existía Spotify Podcast. Claro. Estaba todo muy en pañales, por así decirlo. Por lo menos acá en Latinoamérica sí. En Estados Unidos, en otros lados,
ya existía, pero no había, digamos, como plataformas tan masivas en algún punto. Sí, No existía. o sea, no como afuera, no. O sea, en ese momento iTunes era lo más usado en Estados Unidos. Claro. En España iVoox. Ah, Entonces las primeras pruebas que hice fue en iVoox, porque era hosting gratuito además. claro. Y insisto, o sea, Spotify era solamente aplicación de música y tal vez recién estaba empezando a ver mucha gente escuchando Spotify, Claro. escuchando música a través de Spotify. Claro. Sí, se estaba instalando, digamos. Entonces había mucho que averiguar. Claro. No había mucha información tampoco, como si la hay hoy en día, una comunidad muchísimo más chica, que hasta ese entonces ni siquiera estábamos todos conectados. Después empezamos a ver reuniones y juntadas, donde ahí empezamos a notar, bueno, primero no somos los únicos, Claro. y después, bueno, cuáles eran las cosas que iban sucediendo y cómo lo iba haciendo cada uno. Claro. También tenía ganas de tener mi equipamiento, o equipamiento, para decirlo correctamente. Sí. Probar cuestiones de acustización, soy muy técnico, soy técnico electrónico, o sea, obviamente, pero sí, o sea, preparar todo eso fue lo que me hizo empezar a pensar en el podcast. Después llegaron, bueno, las primeras pruebas, un podcast del cual nunca hablo, porque no existe ya. O sea, si existe, debe haber quedado en algún server rarísimo, que era básicamente sí, como si fuese un diario personal, pero de forma sonora. Yo pude haber escuchado algo Seguro. en Evox, estaba. En Evox puede estaba, que haya escuchado algo. Y no sé si sí existe, me parece que no, pero debe haber quedado ahí. No vamos a develar el nombre. Está bien. Sigue vigente. O sea, yo en el hosting sigue estando. Okay. El feed sigue existiendo. Okay. Pero hay que encontrarlo. Bueno. Contame por qué decidiste armar un podcast y, bueno, después una productora. Creo que fue al revés. Sí. Creo que pensé primero en armar la productora, después llenar, digamos, toda esa estructura relacionada a la productora con los podcasts. Porque al principio como que no pensé en exactamente eso. O sea, justamente pienso más en el armado y la construcción de todo y luego la ejecución. También creo que se da por una cuestión de la época, donde en 2018, más que nada comienzo de 2018, fue cuando ya tenía bien la decisión, ya había terminado con el programa de radio. En ese entonces había como una gran cantidad de producciones de podcast a través de productoras. Claro. Y es también lo que te lleva al momento. Sí, bueno, entonces vamos a pensar en productoras porque también es una forma de aprovechar la situación, que es que no había mucho contenido de podcast. Claro. Y salir, digamos, al mercado diciendo, bueno, ¿sabes qué? Acá hay otra productora, es como una buena pisada. Así que lo primero fue, sí, pensar en Mothercaster Media, que es el nombre de la productora, con el único objetivo de poder tener un espacio para poder hacer cosas que a mí me gustaban o que tuvieran que ver con mis propios intereses. Claro. Hoy en día eso se mantiene bastante. Obviamente hay sacrificios que hacer en pos de pagar el alquiler principalmente. Claro. Pero el objetivo es como que sí, es como el mismo. Tal vez hoy cambió un poco, los objetivos reales están más destinados a los servicios y los podcasts que uno hace para los clientes, y después están los objetivos personales, porque en definitiva Mothercaster es un producto personal, a pesar de que tiene un nombre de fantasía. Pero salen también podcasts personales. Así que cuando ya tenía más o menos eso en la cabeza, ahí empezaron a llegar los podcasts. El primero real es, bueno, Evacast, que salió en 2018, creo, 5 de octubre de 2018 es. Salió en esa fecha con toda, digamos, o sea, ya pensando realmente en la continuidad, en que esto va a ser un podcast largo, que va a tener una serie de episodios específicos, sino como las pruebas que venía haciendo antes, que eran justamente pruebas. Así que eso fue, digamos, los comienzos. En particular Evacast lo hice por una necesidad como de conectar con otras personas. A veces uso la frase esa de conectar con el mundo, con el resto del mundo.
porque bueno, el podcast, como muchos, se graban dentro de su casa, como muy en espacios reservados, donde justamente no estás hablando a alguien, como si me sucedía en la radio, sino que Sí, es muy íntimo. es muy íntimo. Vos sabés que puede haber escuchas. Claro. Pero en este momento, cuando vos lo estás haciendo, solo vos lo estás escuchando. Sí. Claro, Sí. claro, lo escuchás después cuando lo editas, y lo escuchás después cuando lo publicaste, y sí, bueno, y esto quiero que sea recibido, quiero que sea bien recibido, Claro. quiero, o sea, ponerme como el desafío de construir una comunidad. Bueno, esas son las cosas que ha llegado después, digamos, con la primera publicación del podcast, que bueno, fueron sí, obviamente muchos desafíos de aprender cosas nuevas como marketing, diseño gráfico, redes sociales. Y después, bueno, sí, hubo otros podcasts, como Mateína, que es otro personal, que es sobre el mate, obviamente. Sí, que está muy presente. Sí, y después ya fue decir, bueno, tengo ya mi experiencia, hago las cosas que, digamos, quiero hacer, quiero más. Entonces, por una cuestión de complejo de Dios, decir, bueno, vamos por la productora y ser la mejor productora de podcast del mundo. Bueno, estamos en camino. Así que bueno, ahí fue empezar otro como gran desafío, ya sí, aprender de marketing en serio, a promocionar, mostrarse un poco más cosas que no hago. Y todo ese tipo de cosas que son las más difíciles, Claro. Porque si bien uno aprende mucho en cómo desarrollar proyectos, lo primero que te sucede es que te das cuenta de que no es todo lo que hagas, no es suficiente, necesitas otras personas. Bueno, encontrar esas personas también que crean en tu propio proyecto cuesta. La confianza, gente que confía en vos para hacer los trabajos, es todo un gran quilombo. Vos, ¿cómo crees que los podcasts afectan o influencian a las personas? Creo que afectan como cualquier medio de comunicación. Creo que la mejor frase es la del tío Ben diciendo todo poder conlleva una gran responsabilidad. Okay. Es eso. Gran parte de la razón también por la que hago podcast es porque he escuchado muchos podcasts. Claro. A pesar de, bueno, toda la parte de la radio y todo eso, que usan el mismo lenguaje y bla, bla, bla. Sí. Pero eso también me motivó a hacer podcast, decir, yo puedo hacerlos. Claro. Puedo hacer este mismo de contenido, pero con mis ideas. En definitiva, tenés un micrófono a tu disposición, una plataforma para que alguien te escuche. Claro. Y te vas a encontrar con cualquier cosa. Claro. Entonces, es difícil de definir, o sea, cómo afectan. A mí me ha afectado de forma positiva, o por lo menos voy hacia el podcast a entretenerme, a aprender, a incluso capacitarme, a conocer, a desmitificar, a abrirme un poco la cabeza. Escucho literalmente cualquier tipo de podcast que se me venga por el camino, y no así hago lo mismo con redes sociales o con plataformas de streaming o con tipo YouTube o Claro. Twitch. Ahí como que voy mucho más en específico, creo que lo hago por una cuestión de relacionadas a los algoritmos y a la dependencia que uno tiene con esas plataformas. Claro. Como el podcast no depende de las plataformas, no todos los podcasts están en Spotify. Claro. Entonces, no encuentro que haya límites, eso es tanto bueno como malo. Yo trato de predicar, digamos, de que el podcast es un lugar sin límites para usarlo con responsabilidad. Claro. Digamos, droguémonos con responsabilidad, Claro. por favor. Claro. Porque o sea, la propia comunidad es la que te va a bañar o cancelar si efectivamente estás dando un discurso completamente negativo y que no deberías dar. Entonces, creo que la forma de influenciar a una persona es igual que la de los medios de comunicación. Va a depender de la otra persona. Porque vos podés tener un discurso, vamos a decir, muy de derecha, Sí. no fascista, pero vamos a decir un discurso muy de derecha, porque fuiste criado así, estás en una familia, en una sociedad que también alrededor tuyo se habla lo mismo que vos, y bueno, te das cuenta de lo que sucede de otro lado. Y crees que estás predicando el bien. Claro. Pero pasa con la religión también. Claro. Entonces, el otro tiene que tener las herramientas para, digamos, entender ese discurso,
poder hacer una crítica sobre eso. Obviamente nosotros, como comunicadores, también tenemos que tener conciencia de eso. Entonces, la responsabilidad no es del todo de la otra persona que está escuchando, vos también tenés que tener esa responsabilidad. Los podcasts con los cuales yo trabajo y hago, trato de que esa responsabilidad esté presente. O sea, si voy a hacer un chiste, voy a tratar de cuidarme en el chiste que voy a hacer, porque nunca sé quién lo va a estar escuchando, ni con qué capacidad de comprensión lo está haciendo. Porque el podcast tampoco tiene límites, digamos, geográficos. Me ha pasado, una de las razones por la cual Evacas tiene como un discurso donde hay muchas aclaraciones sobre Argentina, bla, 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 es porque pongo el podcast en iVoox para que gente de España lo escuche y pueda entenderlo. Hay gente de varios países de Latinoamérica que escuchan Evacas y que nos han dicho qué significa tal palabra. Y estoy hablando simplemente de un significado de una palabra de lunfardo. No estoy hablando de ya otras cuestiones que a veces se hablan y que son más de la coyuntura y que tal vez no se puedan llegar a comprender. Pero ya con ese simple, digamos, mensaje que uno puede tener, decir, no sé quién me está escuchando, no sé dónde me está escuchando, voy a tratar de dar mi discurso para que sea entendible o para que en todo caso tener en cuenta que hay otras personas que pueden pensar diferente o que pueden entenderlo de una manera diferente. Entonces, creo que el podcast es una maravillosa herramienta de transformación y es en nosotros que tenemos que tener esa responsabilidad para transformar o influenciar a quienes nos están escuchando a través del podcast, pero de forma positiva y no retrograda. Todo es más de lo mismo. Sí. Porque creo que hay una... Hay como hay un foco de esperanza en el podcast por esto de que tiene bastante independencia en ser diferente a medios de comunicación o plataformas de streaming. Quería saber vos dónde ves a los podcasts en el futuro, de acá al futuro. Creo que los veo en la rutina, en la vida diaria. Más integrado a... Sí, muchísimo más integrado. No sé si me animaría, un poco, vamos a animarnos entonces, a decir que tal vez no existe más la palabra podcast, o sea, como tal. Creo que ya que el podcast depende y es una tecnología, tiene que mutar y va a mutar con los cambios tecnológicos que hayan y con nuestra relación con los dispositivos y la tecnología. Claro. Si bien el podcast realmente es multidispositivo, celular, computadora, incluso consolas o televisiones smart, ya lo tienen integrado, creo que va a ser algo más que sucede dentro de otras cosas más grandes. Y lo pienso dentro de la rutina porque de alguna manera también la tendencia está yendo a tener una relación con inteligencias artificiales o asistentes de voz, como puede ser Alexa, yo de Google o Siri. Entonces, es nuestra relación, es como el podcast ahora es una relación que estamos teniendo con lo sonoro, que tal vez generaciones como vos, como yo, ya la tuvimos por la radio, pero que nuevas generaciones no la tienen, y que sea algo exclusivamente sonoro, va a implicar un poco que también nosotros podamos darles importancia a la parte sonora, lo que todo es tan visual a veces, y decir, bueno, a ver, si yo tengo un asistente de voz, si vivo en una casa inteligente dentro de 20 años, ¿qué onda con hablarle a cosas que están ahí? Lo pienso también como Black Mirror, donde uno está conectado de alguna forma, ya sea con Airbag o con lo que sea, no importa, dispositivo no importa, estar conectado de otra manera, todos juntos, todos a la vez, y también lo sonoro va a ser muy importante. Y creo que el podcast en alguna manera va a mutar a partir de lo sonoro, porque nos estamos acostumbrando a generar contenido nuevamente sonoro, a llevar el contenido que tenemos en otras plataformas también a lo sonoro, como pueden ser los podcasts más de ficción, series documentales y todo ese tipo de producciones. Y a convivir con lo sonoro de otra manera. Independientemente de si es podcast o no,
estamos todos acostumbrados a tener abierto YouTube, pero usarlo de background, no son cosas nuevas. También se hacía con la tele, Con la la radio, radio, uno sí. pone, digamos, necesita un acompañamiento, necesita algo más que esté ahí hablándole. Eso no creo que cambie, porque es seres humanos. Claro. Necesitamos esa cuestión, relacionarse. Pero lo veo más en ese sentido. No sé si esta visión es a corto o largo plazo, porque es imposible de definir realmente con los cambios tecnológicos que hay, ya que yo esto lo estoy, digamos, haciendo como una proyección a futuro a través de la tecnología. Claro. No va a cambiar la forma en la cual contamos historias. O sea, sí va a cambiar los dispositivos o qué usamos a través, pero la forma de contar historia va a ser siempre la misma. Necesitamos contar las cosas que nos pasan, las cosas que nos pasaron, las que creemos que van a pasar, Lo todo. pensamos. Todo. Claro. Eso no va a cambiar, no va a cambiar. Cambian las generaciones y todo Quizás parece los como formatos, nuevo. pero no las formas. Sí, sí. Entonces, ojalá, esta sí es como ya la cuota de deseo, es que seamos lo suficientemente conscientes de todas las cosas que hoy en día tenemos y lo importante que son. Y no porque una tenga como más importancia económica, tenga más relevancia que otras. Por eso es lo que un poco sucede. Claro. A mí me gusta mucho seguir todas esas cuestiones de comunicación o de medios de comunicación y ves como radios o televisiones tradicionales tratan de subirse a la ola de cosas que no saben cómo Claro. hacer, de que no quedan bien, de que no pueden y aún así le siguen pasando el trapo. Ahora, digamos, los streaming por Twitch o YouTube, qué sé yo, las redes sociales, las personas de donde salen también. Claro. Y cómo compiten con los clásicos, ahí los dinosaurios. Y todo eso va a pasar constantemente. A veces es la primera vez que pasa todo tan junto. Claro. Va a seguir pasando. Y quisiera que el podcast esté en un lugar de, de prioridad y de estrellato, sí. Porque siempre se habla de este es el único que explota el podcast. Claro. Y macho. Hace 3-4 años que se Dale. Ok. Esta es una pregunta extra que quiero saber qué opinás o qué pensás. ¿Y qué opinás de los videopodcasts? ¿Son podcasts? Me parece que, o sea, la pregunta es válida, obviamente, me parece que no tiene sentido la respuesta. Okay. Si un podcast es video podcast o no, qué sé yo. O sea, pasa lo mismo con qué es un podcast y no tiene ningún tipo de sentido definirla. Es más importante por qué vas a hacer un podcast o por qué vas a hacer un video podcast. Ahí va. Creo que la respuesta fácil, rápida, concreta, tiene que ver más con marketing que la razón real por la cual vos podrías decidir o querés hacer un video podcast. ¿Dónde vas a alojar ese video podcast? Si es en YouTube, fíjate de cumplir las condiciones de YouTube para lo que vos estás subiendo. Y lo mismo en el caso de Spotify, que es la única plataforma hasta el momento que estamos grabando esto hoy, Sí. que soporta video podcast. Si me vas a subir a YouTube un video donde está solamente la portada de tu podcast, que no tiene ningún tipo de movimiento ni nada, YouTube, por más de que vos lo catalogues como podcast, como hace a partir de hace unas pocas semanas, igual no le estás dando nada de valor a YouTube, porque sabe lo que estás subiendo para ayudar al algoritmo. Claro. Entonces, ¿qué son los video podcasts que se venían subiendo actualmente a YouTube? Este tipo de entrevistas donde uno puede realmente ver quiénes son las personas que está hablando, tipo Caja Negra, el Método Rebord, no sé, todos estos podcasts de entrevistas, Claro. que por algún motivo querés ver a la persona, querés estar dentro de esa intimidad que se genera, sin olvidarnos también, entonces le estamos agregando la palabra podcast al video, que bueno, tendrías que cumplir un par de condiciones mínimas para que sea podcast. Porque yo digo, grabo esta entrevista en video aprovechando de que estamos los dos juntos. Claro. Entonces la subo a YouTube y el video también lo subo, el sonido lo subo exclusivamente a un podcast para que cualquiera lo quiera escuchar por ahí. Está bárbaro eso. Ahora, si de repente suceden 15 minutos
de vos y yo riéndonos por algo que estamos viendo. Claro. Y en el podcast eso no se entiende, no se escucha. Pierde, o sea, Y ahí, bueno, o cortás o no te diste cuenta que no estás contribuyendo positivamente con lo que te está brindando ese formato o esa forma de hacer contenido. claro. Entonces, por eso para mí la principal pregunta es ¿por qué hacer un video podcast? ¿Por qué hacer un podcast? ¿Y cuáles son las condiciones de distribución o del lugar de alojamiento que te va a permitir distribuir eso que vos estás queriendo hacer? Y después también es, bueno, ¿qué valor agregado le puedes dar? Está re bueno hacer video podcast porque no necesariamente es esta grabación. Puede haber alguien hablando de un tema cualquiera, como es de Midnight de Gospel. Sí, sí. Que a veces hay capítulos que el protagonista está hablando y claramente lo que sucede en la pantalla, o sea, tiene que ver, Pero, porque hay una interacción entre los personajes que claro, más o menos se cumple, claro, pero podría estar pasando en otro universo completamente diferente y sería el mismo resultado. claro. Entonces, eso está re bueno poder aprovecharlo así. Bueno, eso es otro tipo de conversación que tiene que ver con recursos y el video podcast es más caro que el podcast. Claro, obviamente. Claro. Entonces, creo que está re bueno. No sé si estaría re bueno de que todo se lleve al nivel de video, nuevamente por una cuestión de deseo de que el podcast siga siendo sonido exclusivamente, porque creo que hay un gran desafío ahí atrás. Lo veo de otra manera, como por qué no a las obras de arte, a una escultura, a una pintura, no le ponen sonido. Hay algunas que le ponen sonido. Claro. Son otro tipo de exposiciones, pero no lo necesita. Claro. Si vos estás haciendo una producción sonora, y hablo de producción sonora a propósito, donde es una historia, donde te puedes sensibilizar, te tenés que cuestionar mucho qué tipo de información visual le vas a poner para que tenga el mismo impacto o tenga un mayor impacto que simplemente jugar con los sonidos y hacerlo en un ambiente donde se va a escuchar de súper intimidad, donde incluso le puedes recomendar, che, no, mirá, ponete a oscuras en una habitación si te la aguantás, con auriculares. A ver qué te pasa escuchando todas esas historias. Creo que ahí es donde más está la parte de tomar la decisión de qué tipo de producción hacer. Quería pedirte algunas recomendaciones de podcast que escuches, te gusten o quieras Buenísimo. hablar. Me encanta, me encanta. Bueno, vamos con recomendaciones que no sé si catalogarlo como si yo lo tenía que escuchar y todo ese tipo de cosas. Pero sí son cosas muy piolas que están hechas en podcast y que creo que demuestran un poco cuál es el potencial y por qué es tan atractivo, digamos, ir por producciones sonoras. Primero que nada, o sea, todas estas son recomendables siempre escucharlas con auriculares y tal vez en un ambiente cuidado, porque tal vez no da para un bondi o un tren súper ruidoso, porque te vas a perder algunas cosas que están violas, la verdad están muy buenas. Una que escuché hace muy poco, en las vacaciones, fue La Esfera, que es de Podium Podcast, productora de podcast española, Sí. que es del grupo Prisa. O sea, ahí tienen muchos recursos. Okay, claro. Entonces hacen cosas muy buenas, realmente hacen cosas muy buenas. En particular, a mí, yo sigo un poco la carrera de Diego Rodríguez, que es un diseñador sonoro y editor de sonido, que justamente en La Esfera hace toda la parte sonora él. Claro. Y es una historia de ciencia ficción, tal vez contactos extraterrestres, quién sabe. O sea, es corta, 8 capítulos, esa verdad está muy buena. Las cosas que hace Podium Podcast en relación a no ficción y a veces ficción están muy buenas, de una muy buena calidad, digamos, de escucha y está realmente bueno para decir, uff, estas son cosas que están a nivel de una película, para ponerlo como a ese nivel. Así que las cosas de Podium sí suelo escucharlas, me gusta bastante. Hace mucho no escucho cosas en inglés, así que tal vez de recomendación así en inglés, el clásico Serial. No. Serial fue como el primer podcast que salió como podcast, que es del seguimiento de un crimen a través del contacto con la persona que fue encarcelada por ese crimen y que supuestamente no fue. Entonces hay todo un seguimiento de parte de eso, mucho de True Crime. Después muchas de las cosas que hace Gimlet Media, la verdad son también de las primeras productoras, fue la que
bueno, ahora Spotify compra todo, pero muchas cosas. En Estados Unidos ahora se hace como muy buen podcast, está muy claro el concepto de los que se puede hacer, buen lugar para ir a buscar ejemplos de podcast brandeados y entender cómo llevar una marca digamos, la forma de podcast. Y acá en Argentina, o sea, escucho muchas cosas. Hay uno que escuché hace poco que se llama Camino de Hierro, la historia creo que de Argentina, la historia sobre rieles. Ahí está. Ok. Sí. Que es que es la historia de los trenes argentinos, incluye subtes, incluye también el sanitario, contada, bueno, básicamente desde sus comienzos, pero bien desde la historia. O sea, esto no es un podcast exclusivamente de trenes. Okay. Te hacen un par de aclaraciones, de explicación como para decir, a vos te gustan los trenes, y decir, ah, qué lindo. Pero es una forma de entender la historia argentina, la idiosincrasia argentina, Okay. a través de los trenes. Okay. Está muy bueno. Así que ese me gustó mucho, que lo escuché hace poco. Después hay, o sea, infinidad, o sea, no puedo mencionar a todos, obviamente, pero de Argentina la verdad lo escuché hace poco, me gustó. Después hay un clásico que es también de los que hacemos podcast hace muchos años, probablemente hemos pasado, es Arnold, Los Años Ocultos, de Lufa, en la historia de Arnold Schwarzenegger. Ah, mirá, no. Es un podcast No conocía, inigualable. Okay. Te cuenta la historia de Arnold Schwarzenegger. Y hay una historia interesante para contar. Ok. O sea, para quienes ya seguíamos un poco la carrera de Schwarzenegger, y vos decís, ¿cómo este chabón termina haciendo todo lo que hace? Medio que averiguás un poco, pero eso está profundizado y está muy bueno, muy bueno, muy bueno. Sí, es muy entretenido además. Y más allá de lo que puedas o no opinar sobre Schwarzenegger, te invita a conocerlo y a que sepas un poco más sobre él. Y después vos, ¿te gusta o no te gusta? O sea, como todo personaje. Y sí, bueno, uno de los que voy a recomendar es uno de los que hago yo. Vamos a meter el chivo, que es Buena Data. Es un podcast sobre ciencia de datos con un sociólogo. Entonces es la importancia de la sociología o ciencias llamadas blandas para todo lo que tiene que ver con el futuro que estamos construyendo de tecnología, de inteligencia artificial. Ahora dentro de poco va a salir el de ChatGPT. Se puede decir que es una mirada amarga de la tecnología. Un poco, es en realidad una conciencia. Claro. Es esa cuota, porque está todo re bien con la tecnología y todo ese tipo de cosas, pero está bueno ponerse a pensar cómo nosotros, estamos acá, cómo nos cruza todo eso. Volvemos al tío Ben de un gran poder, una gran responsabilidad. Sí. Okay. Exactamente. Y ahí, bueno, me puedo enfocar mucho más en la parte de diseño sonoro y de edición. Estoy súper conforme con los resultados. Así que eso es una de las cosas que digo, eso me gustó lo que hice. Bien. Me ocurre muy pocas veces. Bueno, y justamente aprovechando esta última recomendación, te quería preguntar al respecto de los trabajos actuales en los que estás. Este sería un ejemplo. Sí. Y algunos proyectos que tengas a futuro que puedan llegar a suceder o no, pero... Proyectos a futuro miles. Ok. Sí, miles. Ojalá tener todos los recursos, tiempo, energía. La energía también es un recurso. También el dinero, porque también es un recurso fundamental. Para poder llevarlos a cabo, seguro, miles. O sea, seguir teniendo la posibilidad de hacer las cosas que a mí me apasiona y me gusta, eso sería lo mejor. Claro. Ya sea trabajo así como, o sea, lo que estoy trabajando actualmente, que es Buena Data, que es como una coproducción, trabajo con otra persona, es la idea de otra persona principalmente. Claro. Y después, bueno, obviamente poder desarrollar los que yo quiera en base a las necesidades o hacer, o poder tomar trabajos que lo he hecho, que si bien no sean redituables, me llenan por otro lado. Claro. Eso está bueno. A veces con el Festival de la Plata de Cine Independiente, se llama FestiFree, ellos hacen una serie de episodios y algunos lo hacen como más artístico. Y estuve trabajando con ellos y está todo bien. O sea hay un cobro por el trabajo realizado,
pero no una tarifa que le podría cobrar una multinacional con la cual también trabajo, Claro. Porque es otro tipo de alcance, es otro tipo también del trabajo en el cual yo puse ciertas condiciones. Dije, o sea, bueno, dale, vamos, pero quiero hacer también estas cosas. Claro. Con la multinacional no funciona así, hay que tener otro tipo de respeto. Entonces, me gustan ambos tipos de trabajo, uno te da otro tipo de estabilidad o te da la capacidad de aprender muchísimas otras cosas que tal vez en otros trabajos no te sucede. Pero está bueno ambas, me gusta ambas. Sí, obviamente quisiera siempre hacer la mía y listo. Sí. O formar grupos de trabajo mucho más grandes. Ese es el proyecto. Así como te comentaba de que primero presenta la productora, no tanto en el contenido, o hacer la puesta en marcha primero. Claro. No pienso tanto en qué podcast haría. Okay. Pienso en qué quiero contar, qué quiero lograr, qué me gustaría hacer con esto, qué cambios o qué efectos generar en las personas. Ya sea a veces con un mensaje claro y simple, como vamos a hablar de este tema en particular, Claro. y otras veces de decir, no, ¿sabes qué? Quiero flashearla y combinar y hacer, no sé, este tipo de sonoridad y construir algo alrededor de eso. Okay. A veces lo pienso en los podcasts como exclusivamente esta parte sonora y voy hacia la música, que también es exclusivamente sonoro. Claro. Y que comparten mucho. Sí. Digo, bueno, hay gente que hace música, Sí. que cuenta historia a través de la música también, y eso cómo se puede llevar al podcast. Okay. Independientemente de arrancar por un guión o arrancar por una idea concreta de guión o de mensaje y temática. Okay. Tener toda esa flayada, sí, me encantaría. Te voy a hacer una pregunta extra que está más para los fanáticos. ¿Va a volver el Bacast? Sabía que venías a hacer esa pregunta. Y venía esquivando los ¿Esta proyectos. la podemos dejar o quizás no? Pero... Eso es tu criterio. Venía, si de los proyectos a futuro está de Bacast, sí, obviamente sí. Okay. Voy a decir algo que no dije otras veces, que es que tengo ganas de que vuelva. Bien. Porque sí, esa es la realidad. Sí. Tengo ganas, está dentro de los planes, está dentro de la carpeta de proyectos de la tercera temporada. Vamos a ver qué sale. Hay muchas cosas que resolver en el medio. Pero sí, o sea, una de las mayores como cosas que me impiden hacerlo es qué voy a hacer. Claro. Naturalmente. Claro. Porque la excusa original ya no la puedo volver a usar. No. La excusa original era, vamos a hablar del anime, porque estamos esperando la última película. Ya pasaron como 3 años en el medio, y ahí se publicó finalmente la película. Bueno, ¿qué hacemos? ¿De qué hablamos? ¿Qué otras cosas se han hecho a raíz de la publicación de la última película? Porque obviamente surgieron varios podcasts que hablaban de anime, se volcaron a hablar sobre el reveal, sobre el anime. O sea hubo mucho. Hay material, pero hay que encontrar cómo enfocarlo, quizás. Sí. Eso es lo más crítico. O sea, no quiero hacer lo mismo que hacen los demás, no quiero hacer lo mismo que los demás hacen con otras producciones y llevarla, digamos, a Evangelio. Claro. Porque primero y principal lo hacen mejor que yo. Ok. Entonces, una de las clásicas ideas es hacer como los perfiles de personajes. Claro. ¿Viste? Claro. Pero para eso está Mistral, que ya lo hace bien. Claro, entiendo. Y lo hace muy bien. No me voy a meter en ese campo. Que podría estar, porque lo que hace es ir algo más allá que genera el podcast, que es un registro sonoro, como si fuese la Encarta, como si fuese Wikipedia, claro. Pero es sonoro. Claro. Entonces, yo te hago todos los perfiles de personajes de Evangelio en podcast. Y lo tenés para que cuando el mundo se colisione, te los tenías bajado justo en Spotify y podés ver Evangelio entendiendo perfectamente todos los personajes. Sí, eso también serviría, pero no es lo que quisiera hacer. Así que si va a volver, lo ideal sería que este año algo haya, loco. Sí. No puedo tomarme tantas vacaciones. Está bien. Bueno, muchas gracias por dedicarnos este tiempo, contestar estas preguntas tan sencillas y bueno,
gracias nuevamente. Me siento muy honrado, así que gracias por tenerme en cuenta para esto que estás haciendo, para tu proyecto, la verdad es así, es como re loco. Que es parte de, bueno, es un objetivo cumplido. Sí. ¿Viste? Sí, Yo decía, conectar al mundo y ahora me tengo que bancar. Y bueno, sí. Que me hablen, que me contacten. Ahora tengo que contestar. Sí, así que está bueno, así que gracias.